En Medimagen brindamos servicios especializados de imágenes, laboratorio clínico y salud ocupacional, confiables, oportunos y confidenciales. Contribuimos a la definición del diagnóstico clínico y aportamos al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. Contamos con modernas instalaciones, equipos de alta gama y personal médico especializado. La mejor atención a su servicio con precios razonables. Tu bienestar es nuestra prioridad. Visítanos en la avenida Paseo de los Cañaris entre Pumapungo y Pachacamac y en nuestra sucursal en la Clínica España. Porque usted y su familia se merecen una atención integral. Medifamilia Cuenca. Medifamilia Cuenca. Medicina con corazón. Contamos con un equipo de salud altamente capacitado y confiable. Somos una institución ligada a Medimagen Cuenca, disponiendo de los medios de diagnóstico modernos y oportunos, bajo la dirección del doctor Jaime Gervais. Visítanos en la avenida Pumapungo y Paseo de los Cañaris. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Medifamilia Cuenca. Medicina con corazón. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de MediSalud. Como todos los jueves a las 5 de la tarde estamos iniciando este programa para la orientación en la salud de toda la ciudadanía. Bienvenidos a todos y como lo anunciamos ya a través de nuestras redes sociales, vamos a hablar hoy sobre un tema importante y para ello también tenemos una invitada especialista en este tema. Hoy vamos a hablar acerca de las cardiopatías congénitas en pediatría y para ello tenemos una invitada muy especial a la cual vamos a presentar. Les comento que hoy estaremos junto a la doctora Cristina Vintimilla. Nuestra invitada es cardióloga, es especialista en pediatría y además también es ecocardiografista. Así que junto a la doctora Cristina, el día de hoy vamos a conocer más acerca de las cardiopatías congénitas, específicamente en niños. Vamos a conocer su sintomatología, diagnóstico, tratamiento, los tipos más comunes de cardiopatías que existen, la incidencia también que es tan importante, además de todas las preguntas o dudas que usted nos deje a través de los comentarios en nuestro en vivo que estamos realizando en este momento. Así que sin más preámbulos, también vamos a dar la bienvenida a la doctora Cristina que ya está con nosotros y le agradecemos también por estar en este espacio. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por la invitación. En realidad el tema de cardiopatía congénita es muy amplio y es muy importante también que los papitos tengan conocimiento de esto, ¿sí? Así es, así que por eso también hemos tocado este tema que estamos abordándolo en este espacio. Hemos tratado ya temas en esta área, pero específicamente hoy nos vamos a especificar a los niños. Pero vamos a iniciar por lo básico, ¿no? ¿Qué significa o qué son las cardiopatías congénitas? Bueno, como tal, es una anomalía estructural del corazón, tanto de la parte del septum, de las válvulas, como puede ser también una anomalía en los vasos que salen de aorta, de pulmonar, que están alteradas, ¿sí? Es una alteración ya desde el embarazo, por así decirlo, y los niños nacen con esta patología. Así es, entonces, bueno, el niño nace con esta patología, es decir, ¿lo podemos diagnosticar antes de algún síntoma o cómo podemos diagnosticarlo en un bebé? A ver, lo principal se debería hacer una prevención durante el embarazo, obviamente con el ginecólogo que se debe controlar y alrededor de las 12, de las 14 semanas hasta las 20 semanas sería lo ideal de hacer un estudio de ecocardiografía fetal justamente del corazón del niño, en donde vamos a tratar de ver si bien no todas las cardiopatías, pero sí podemos adelantarnos a muchas de las cardiopatías y obviamente eso nos va a dar una mejor forma tanto en la atención durante el parto, si es una cardiopatía compleja, a ver
si se necesita algún tipo de cirugía, estar todos preparados, lleva muchas cosas en relación, pero sí lo ideal es hacer una forma preventiva en el embarazo. Perfecto. ¿Y cuáles serían esas causas de que mediante el embarazo pues pueda haber este tipo de complicaciones? ¿Qué es lo que no se debería hacer en un embarazo? Bueno, tenemos varias causas, si bien la mayoría eh, se dice que no hay una causa específica de presentar una cardiopatía congénita, pero sí podemos asociar a ciertas factores, por así decirlo, causas genéticas, por ejemplo, que la mamá sea diabética o que esté, no sé, con algún problema de lupus, antecedentes también que la mamá tenga de arritmia, que esté en contacto con drogas, con alcohol, con el tabaco, son cosas que también nos van a provocar cardiopatías. O si la mamá durante el embarazo tuvo alguna infección, por ejemplo, de rubiola, con alguna infección de citomegalovirus, de toxoplasmosis, que nos pueden llevar a dar alteraciones en el corazón también de los bebés, como que a grandes rasgos. Listo, sí. Los antecedentes familiares también pueden ser una de las causas para que tenga el niño esta patología. Sí, en realidad, si un padre tiene algún tipo de cardiopatía, hay alrededor de un 5% en que los hijos también puedan tener algún tipo de cardiopatía, incluso si es que algún hermano que tenga cardiopatía puede también llegar a tener una. Por ende, hay que, si hay antecedentes familiares, hay que estudiar a los niños en busca de descartar alguna cardiopatía, algún tipo de arritmia que se esté presentando en los chicos. Sí, eso es importante también. Por ejemplo, si tenemos antecedentes familiares ya de los papás, debemos hacer los exámenes, pero en el caso, por ejemplo, de que el primer hijo tuvo este tipo de patología y bueno, la pareja pues tiene otro bebé, también deberían hacerles estudios para ver si es que hay algún tipo de problema. Así es, sí, por eso, si hay alguna padre o madre, sobre todo con el padre se relaciona un poco más, pero con hermanos también, sí, tienen que hacer el descarte de que tenga alguna cardiopatía. No necesariamente va a tener el mismo tipo de cardiopatía, muchas de las veces no tienen o tienen corazones sanos, pero hay un incidente, hay un riesgo más elevado que se puede asociar a que los hermanos tengan también cardiopatías. Perfecto, sí. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, las cardiopatías congénitas más frecuentes? Tal vez nos puede enumerar algunas o dar detalles de ellas. Claro, a ver, por lo general son las cardiopatías simples o que no presentan cianosis, por así decirlo. A nivel mundial tenemos 3 tipos de patologías de cardiopatías. Tenemos la comunicación interventricular. Esta es un agujerito, por así decirlo, ¿sí? Es un defecto a nivel del tabique entre los ventrículos que separan. Tenemos una comunicación interauricular también, que este va a ser un defecto entre las aurículas que forman el corazón. También tenemos el ductus arteriovenoso persistente. Este es como durante el embarazo, es algo que debería estar, pero fue después en el parto, ¿sí? Normalmente se cierra, pero en ocasiones queda abierto, ¿sí? Y esto va a estar comunicando entre las dos cavidades del lado derecho y el lado izquierdo, va de aorta a pulmonar. Son las 3 principales causas de cardiopatías que son fácilmente corregibles y que tienen una buena expectativa de vida. Aparte también tenemos estenosis pulmonares, la coartación de aorta, una tetralogía de Fallot, ¿sí?
estenosis aórticas, y dentro de las más complejas, por así decirlo, tenemos la transposición de los grandes vasos, un canal aurículo-ventricular, que se asocia mucho en pacientes con síndrome de Down, y bueno, en último de los casos, el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Sí, esos serían los más frecuentes. Y en cuanto a la incidencia, ¿hay cierto porcentaje de nacimiento de los niños con estas patologías? Sí, hablamos alrededor de un 5 a 12% de los recién nacidos nacen con una cardiopatía, ¿sí? Es la segunda causa, ¿sí? También a nivel mundial de muerte en niños que nacen con cardiopatía, ¿sí? Estamos hablando que alrededor de 8 pacientes por cada 1000 recién nacidos, por cada 1000 recién nacidos vivos tienen una cardiopatía. Perfecto. Y cuando hablamos, por ejemplo, de esta enfermedad, de la cardiopatía congénita, ¿se puede decir que es una enfermedad crónica en estos casos o depende tal vez del tipo de enfermedad? A ver, sí, va a depender mucho del tipo de la cardiopatía que se presente en el niño, pero gracias a los avances que tenemos ya tanto en la parte quirúrgica, en las técnicas de diagnóstico y de todo, hoy por hoy se considera así una enfermedad de tipo crónica y más que una enfermedad de tipo terminal, ¿sí? La cardiopatía como tal, hay muchas que se van a curar enseguida, ¿sí? Por ejemplo, las que les acabé de nombrar, comunicación interventricular, interauricular, el ductus, que al ser defectos, en su gran mayoría defectos pequeños, se hace la cirugía, tienen su tiempo de control y se curan, ¿sí? Pero hay otro tipo de cardiopatías un poco más complejas, que esas sí van a necesitar un seguimiento a largo plazo por un médico especialista, en este caso el cardiólogo pediatra, que lo tiene que ir viendo y guiando y haciendo los tratamientos paliativos o sintomáticos de acuerdo a lo que se va presentando. Perfecto, sí. Cuando nosotros hablamos en este caso, por ejemplo, de problemas del corazoncito, siempre lo relacionamos con la muerte súbita, con los infartos, con todos estos casos. ¿Tener una cardiopatía congénita está relacionado con esto? Sí, a ver, se relaciona bastante sobre todo las alteraciones del ritmo cardíaco y se relacionan bastante las cardiopatías complejas, las que producen cianosis, las más graves, por así decirlo, ¿sí? Esas sí se relacionan bastante con lo que es muerte súbita. Se podría decir que en las cardiopatías cianógenas o complejas, de 100 a 100.000 niños que tengan estos, pueden relacionarse con una muerte súbita por año, estamos hablando, ¿sí? Las que tengan lesiones obstructivas del lado izquierdo del corazón también se relacionan con muerte súbita y como, bueno, habíamos dicho, las arritmias, que es la principal causa, se relaciona bastante con la muerte súbita. Y en este caso estamos hablando específicamente de los niños, ¿no? Y los niños por lo general pues tienen su rutina, sus juegos, saltar, brincar, y los niños que tienen esta patología pueden hacer todos esos juegos, correr, hacer ejercicio, ¿pueden realizar ellos ese tipo de ejercicios? A ver, los chicos con cardiopatía sí, pueden realizar ejercicio. El ejercicio en realidad o más bien dicho, va a depender mucho del tipo de cardiopatía congénita que tenga. Si es una cardiopatía compleja que le produce cianosis, esa va a ser más limitante en el ejercicio que pueda hacer. Entonces va a ser más un juego o algo más recreativo. En cambio, si es una cardiopatía más simple, en que se puede hacer fácilmente solucionable, corregible, como una comunicación interauricular, interventricular, tienen a su tiempo, pueden realizar ejercicio con total normalidad.
Todo va a depender de la capacidad funcional o de lo que el chico pueda ir realizando. Pero sí, todos los chicos tienen que realizar algún tipo de actividad. Sí, es importante este dato porque hay algunas mamitas también que tienen ese temor de que pueda suceder algo con la actividad física, con que se agiten un poquito más de lo normal. Y en cuanto al diagnóstico que justamente hablábamos anteriormente, decíamos que primero debería ser la prevención en el embarazo, después se puede diagnosticar en los bebés. ¿El diagnóstico solo se da en los bebés o en los niños que ya van creciendo y recién ahí tienen cierta sintomatología? A ver, la mayoría se puede diagnosticar, o gran parte de las cardiopatías se diagnostican en el nacimiento hasta el primer mes de vida, pero hay muchas de las cardiopatías que no son diagnosticadas y se ven con el transcurso del tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Tal vez a los 3 meses, a los 6 meses, incluso se pueden diagnosticar al año, 3 años o incluso hasta los 8 años. Esto va a depender mucho del tipo de la cardiopatía que presente, del tamaño del defecto, por así decirlo, y de las resistencias pulmonares, ¿sí? ¿A qué me refiero? O sea, cuando nacen tenemos que en los pulmones, por así llamarlo, están más altos las resistencias y con el paso del tiempo se va acoplando a la vida extrauterina, entonces esto va a ir disminuyendo. Entonces el flujo sanguíneo se va a ir presentando y con eso podemos ir diagnosticando. Pero si hay pacientes que se pueden diagnosticar, por ejemplo, una comunicación interauricular, lo más seguro que se va a diagnosticar entre los 5 y los 8 años de vida. Hay comunicaciones, por ejemplo, la comunicación interventricular se va a diagnosticar a partir de los 3 meses. A solamente que sea un defecto demasiadamente grande, se puede diagnosticar antes. Y las cardiopatías complejas son las que se diagnostican en las primeras 24 horas hasta el mes de vida. Perfecto. En cuanto a los riesgos que puede tener los niños y las niñas con las cardiopatías congénitas, tal vez pueden tener ellos problemas neurológicos en esta área. ¿Se relaciona con esto? Se puede llegar a relacionar, más que nada, se relacionan con las cardiopatías más complejas, las que producen cianosis. Esas sí pueden llegar a presentar un cierto grado de problemas neurológicos por crisis de hipoxia, porque no se oxigenan bien, justamente porque producen cianosis. Esas son las que más se relacionan con los problemas neurológicos. Otras que pueden hacer también son las arritmias, que pueden llevar a hacer accidentes cerebrovasculares o alguna isquemia cerebral. Arritmias, de acuerdo a la Asociación Americana de Cardiología, indica que las personas con cardiopatías congénitas que van a sobrevivir hasta la edad adulta pueden llegar a tener algún riesgo de problemas neurológicos antes de los 65 años. Perfecto, sí, ese dato también es muy importante saber ese dato. Y continuando con el tema, por ejemplo, ¿cuáles serían las complicaciones que tienen los niños con este tipo de problemas? ¿Cuál sería la complicación más grave en el transcurso de su evolución de la enfermedad? Si es una cardiopatía que se pudo diagnosticar a tiempo, una cardiopatía simple que no produce cianosis y se puede tratar a tiempo, en realidad las complicaciones son pocas, ¿sí? Tal vez a futuro pudiera tener algún tipo de arritmia de acuerdo al tipo de cardiopatía y al grado del defecto o del tamaño, ¿sí? Hay otras, en cambio, las cardiopatías más complejas que sí van a tener de acuerdo a su evolución, porque van a tener solamente tratamientos paliativos nada más, entonces pueden desarrollar insuficiencias cardíacas, pueden tener retraso de crecimiento y del desarrollo, obviamente, como habíamos dicho, los accidentes cerebrovasculares, y sobre todo también hay muchos pacientes afecta la parte emocional, que sería de incluirle también como una de las complicaciones, ¿sí? Pero las complicaciones como tal va a depender mucho si se necesita una cirugía, si no se necesita una cirugía, si es un defecto pequeño que no produce cianosis o si es un defecto grande que produce cianosis.
va a depender mucho de eso. Sí pueden haber complicaciones, como también pueden vivir de lo más bien sin ninguna complicación. Perfecto, sí. Y en cuanto a los tratamientos, ¿cuáles serían esos tratamientos? Hablamos de cirugías, hablamos de medicación en este aspecto. Claro, a ver, dentro del tratamiento, primeramente tenemos que recordar que muchas de las cardiopatías simples que no producen cianosis, cuando son defectos pequeños como una comunicación interventricular, una comunicación interauricular o un ductus arterioso persistente, cuando son defectos pequeños, tienden a cerrar por sí solos solo alrededor de los 2 años ir haciendo controles. Con ellos no se hace absolutamente nada mientras no tenga ninguna repercusión. Si empieza a dar algún tipo de repercusión o vemos un defecto más grande, incluiríamos ya en este tiempo los diuréticos. Que también asimismo, si son defectos grandes, por ejemplo, una comunicación interventricular, las musculares, por ejemplo, a nivel muscular del tabique, también cierran por sí solos. Por ahí requieren un poco de ayuda de diuréticos y con el tiempo tienden a cerrar. Y hay otras, en cambio, que ya van a necesitar algún tipo de intervención, dentro de los cuales tenemos la hemodinamia o el cateterismo, ¿sí? Que estos nos puede ser de tipo diagnóstico, para ver presiones pulmonares, para ver el tamaño, a ver si está bien posicionado el corazón, o sea, las estructuras que a veces en ecografía da duda, o también para, como tratamiento definitivo, por ejemplo, en una comunicación interauricular, el colocar un dispositivo, o en la comunicación interventricular también, que se colocan los dispositivos, y en el ductus también, ¿sí? Para hacer el cierre definitivo. Y a su vez tenemos las cirugías, que esta se va a hacer cuando un defecto es demasiadamente grande y que no se puede hacer por hemodinamia o cateterismo, o las que sería ya una cirugía correctora definitiva, por así decirlo, o va a ser una cirugía paliativa en caso de tener una cardiopatía compleja que produce cianosis, que dependiendo de eso se puede hacer en diferentes tiempos para que vaya evolucionando, y diferentes tiempos para ir siendo paliativo más que nada la cirugía. Perfecto. También hablamos acerca de los síndromes. Sabemos que las anomalías cardíacas también pueden ser parte de los síndromes genéticos y cromosómicos, también lo que vamos a compartir también información acerca de este punto. ¿Cuáles serían los principales síndromes que se relacionan con la cardiopatía congénita? Claro, los principales que más bueno, el síndrome de Down, como siempre se escucha, se asocia mucho a complicaciones cardiológicas, un canal aurículo-ventricular, una comunicación interventricular. Otro síndrome tenemos el síndrome de Marfan, en donde los pacientes tienen muchos problemas a nivel de aorta, síndrome de Noonan, tenemos el síndrome de Turner, síndrome de DiGeorge, y entre otros que tenemos que ir siempre tratando de descartar alguna cardiopatía como tal. Esos serían los más conocidos, por así decirlo. Perfecto, sí. Y bueno, una pregunta que creo que muchos tendremos en la cabeza en este momento. ¿Tiene cura las cardiopatías congénitas? Sí, dependiendo del tipo de cardiopatía. Si es una cardiopatía simple, de un defecto pequeño, se cierra y no ha pasado absolutamente nada. O si tiene que hacerse algún procedimiento correctivo, sea por hemodinamia o por cirugía, se cierra y solamente son controles y se cura, ¿sí? Obviamente con ciertos controles más prolongados a lo largo de tiempo. Pero hay otras cardiopatías que son las más complejas, que producen cianosis. Esas ya no van a tener cura, por así decirlo, y se hacen tratamientos más paliativos en función de lo que se vaya presentando, ¿sí? Más que nada para hacer una mejor calidad de vida.
Perfecto, sí, eso es importante también comentarlo. Sabemos que esas siempre son las preguntas más frecuentes que tienen también los pacientes. Y otra de las preguntas frecuentes que tenemos también como pacientes es la evolución de la enfermedad. Usted había comentado que puede ser cierto caso de que hubo algún defecto, pues se realizó una cirugía y pues procede pues el niño pues a crecer muy bien. Luego de este tipo de cirugías, de este tipo de tratamientos que ellos tienen, deben siempre estar bajo vigilancia médica durante todo su crecimiento. A ver, en la mayoría de cardiopatías se realizan los seguimientos si va todo bien hasta alrededor de los 5 años luego de la corrección, por así decirla. Pero hay otros tipos de cardiopatías que sí van a requerir un seguimiento a lo largo de todo el tiempo de vida del niño. Va a depender mucho. Igual, así se haya corregido de chicos, siempre se recomienda que en la edad adulta tengan algún seguimiento o algún control en algún momento por su antecedente de la cardiopatía. Perfecto, sí. Y una pregunta también que creo que es una de las generales de las que hablábamos anteriormente, pero justo ahora la recuerdo también. ¿Qué significa que una cardiopatía sea congénita? Esto también hablándolo así generalmente para las personas que recién también se están conectando con nosotros y pues puedan entender más o menos el tema que estamos abordando ahora. Bueno, ¿qué significa exactamente? Es cuando ya tiene una anomalía estructural del corazón, como habíamos dicho, pero que ya tiene al nacimiento, o sea, nace con eso. Eso es una cardiopatía congénita, que ya tiene algún tipo de defecto, por así decirlo, desde el nacimiento. Más allá que se pueda diagnosticar en las primeras horas de vida, durante el embarazo o más, de más grandes, ¿sí? Pero que sabemos que son cardiopatías que ya las tenía desde el nacimiento. Perfecto, sí. Eso es importante también que quede claro porque en este momento nos estamos abordando por este tema, pues específicamente a los niños, pues porque si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues lo estamos abordando en este segmento de población. Continuando con el tema también, por ejemplo, y volviendo un poquito al diagnóstico, ¿cuáles serían esos exámenes que se deben realizar a los niños? Bueno, hay se podría decir que hay tres principales tipos de diagnóstico que nosotros tenemos, medios de diagnóstico que nosotros necesitamos. Una radiografía de tórax, que es ofensiva para el paciente, en donde nosotros vamos a poder valorar el tamaño del corazón, el arco aórtico y si es que hay flujo pulmonar aumentado o disminuido, ¿sí? De acuerdo a las cardiopatías. Otro tenemos el electrocardiograma, en donde principalmente es más orientador, nos van a hablar si es que tenemos arritmias, ¿sí? En el electrocardiograma, o si es que vamos a presentar algún tipo de cardiopatía que nos esté dando ya repercusión, o sea, que esté sufriendo el corazón. Eso es un poco orientativo. Y principalmente tenemos el ecocardiograma, que es inocuo, que no duele, porque las papás a veces se asustan de si le va a doler o no. Esto no le produce dolor al niño y es el gold estándar, por así decirlo, el ecocardiograma. Aquí vamos a ver el tamaño del corazón, las estructuras del corazón, la anatomía, si está funcionando bien, si los vasos del corazón salen bien de donde tienen que salir o si están alterados. Todo eso nos va a poder, si alguna válvula también está funcionando bien, si está alterada, si pierde, si está más estrecha, todo eso nos va a informar con el ecocardiograma. Y otros dentro de los diagnósticos tenemos también una angiotomografía, eso es un poco más avanzado, o una angioresonancia de corazón también, y en este caso, como hace un rato hablamos, también el cateterismo o la hemodinamia, que también nos puede ayudar de diagnóstico. Sí, es importante el diagnóstico oportuno también. Y bueno, tenemos una pregunta también por interno, nos dicen, ¿cómo podemos prevenirlo? Bueno, ya habíamos hablado también un poquito de eso, no sé si podemos repetir específicamente la prevención en el embarazo. Claro, principalmente, bueno, para la prevención con una buena alimentación,
en la vida materna, que tomen los minerales, las vitaminas, el ácido fólico, tratar de evitar lo que es el alcohol, el tabaco, el exponerse a ciertos tóxicos, pesticidas, herbicidas, incluso a radiaciones también de alguna radiografía o alguna resonancia. Obviamente, si el médico lo necesita pedir, esto es de acuerdo a la necesidad y a lo que vaya viendo el doctor, ¿sí? Evitar controles de glucemia. Hay que recordar que las pacientes con diabetes gestacional pueden también tener problemas de corazoncito, sobre todo en el septum interventricular suele agrandarse, suele estar más grande, grueso, y eso también puede llegar a tener problemas. Hay que ir controlando. Drogas que no consuman, ¿sí? Hay ciertos medicamentos, por ejemplo, pacientes con epilepsia o ciertos otro tipo de medicamentos. Eso es causa-efecto, necesidad, ¿sí? Si el paciente lo necesita, un paciente epiléptico, obviamente siempre con los controles ginecológicos y de la obstetra, que vaya todo bien y con las debidas precauciones. Así es. También tenemos otra pregunta. Recuerden que nos pueden dejar aquí en comentarios cualquier duda que usted tenga. Nos dicen, ¿a qué niños nomás se les realiza un ecocardiograma? Nos pregunta Emanuel Vázquez. A todos que necesiten. Esto no hay límite de edad, no hay límite de, no es indistinto de si es hombre o si es mujer, desde cualquier edad, incluso desde recién nacidos, como habíamos hablado, de primeras horas de vida, se te puede realizar un ecocardiograma hasta la vida adulta. Eso va a depender mucho de la clínica y de cómo se está presentando el paciente. Siempre, obviamente, controlen con el pediatra. Recuerden que hay muchas de las clínicas que se habla, los soplos, que los papitos tienen mucho miedo con los soplos de corazón que le escuchan el pediatra. Hay muchos soplos que son solamente benignos, fisiológicos, y hay otros soplos que sí son patológicos. Entonces hay que saber discernir qué tipo de sintomatología presenta para poderle hacer un ecocardiograma. Pero a cualquier edad se le puede realizar a los niños. Perfecto, sí. Muchísimas gracias también por escribirnos, por responder también a estas inquietudes que tenemos todos. Y también continuando con el tema, por ejemplo, y justo con lo que usted decía anteriormente acerca de la diabetes gestacional, ¿qué otro tipo de enfermedades se pueden relacionar con esta patología? Tenemos el lupus que tenga la madre, ¿sí? Algún síndrome antifosfolipídico también, que la madre tenga algún tipo de arritmia cardíaca de antecedente, sería dentro de las principales. Bueno, si tiene antecedente que habíamos hablado también de alguna infección por rubiola, por citomegalovirus, por TORCH, son muchas de las patologías que sí se relacionan bastante con esto de cardiopatías, patologías reumáticas, todo eso se puede relacionar con cardiopatías congénitas. Listo, sí. Habíamos hablado acerca también de las cirugías, en cuanto a los tratamientos de las posibles cirugías que se pueden dar en los niños. Los niños, y por ejemplo, en un caso hipotético, y no sé si usted nos puede también ejemplificar con un caso de cuántas veces a lo largo de la vida de un niño podría operarse de una cardiopatía, o si se opera una sola vez, como ya habíamos comentado también que hay casos de que tiene alguna anomalía, se procede a la cirugía y todo va perfecto, pero hay también casos en los que pueden ir varias veces a cirugía. Sí, puede haber que vayan varias veces a cirugía. Lamentablemente sí, hay cardiopatías complejas, un poco más graves, por así decirlo, que se hacen en primera instancia, son tratamientos paliativos, como habíamos dicho, y que requieren varias intervenciones, por así decirlo. Tal vez en primera instancia hacer
una fístula entre aortas, por así decirlo, y la pulmonar, para mejorar el flujo pulmonar y que tenga una mejor oxigenación, y después de eso tratar de hacer otro tipo de cirugía en función de cómo vaya creciendo. Sí, se puede a veces hacer 2 o 3, incluso en la vida un poco más grande, puede ir a cateterismo para hacer dilataciones si es que en caso lo requiere. Así que debemos tener en cuenta todas estas recomendaciones también que usted nos acaba de comentar. Me parece que no hablamos un poquito de la sintomatología, pues habíamos comentado de que los niños, pues en el embarazo, luego se hace el diagnóstico cuando ellos ya nacen, pero y si hablamos de sintomatología, por ejemplo, en los niños ya más grandes, porque decíamos que no todos se diagnostican cuando son bebés, ¿cuáles serían esos síntomas? Bueno, una que respira rápido, que le late rápido el corazoncito, el soplo, como habíamos recién dicho, también es una de las principales signos que va a presentar el paciente, que eso es lo que le va a diagnosticar el pediatra, que es el que realiza el seguimiento mes a mes del paciente. Que tenga una detención en el crecimiento, que no esté aumentando bien de peso, que no esté creciendo bien. Eso también es un síntoma muy importante en muchos en los pacientes. Que tenga muchos problemas respiratorios, que siempre se esté enfermando de cuadros respiratorios, de neumonías, de bronconeumonías, de bronquitis. Todos esos pueden orientarnos a una cardiopatía, sobre todo en los chicos más grandes. Y a su vez también, por ejemplo, si tiene alguna arritmia, un dolor precordial, que se desmaya, que le duele el pechito, que corre mucho y se cansa y tiene que detener el ejercicio, o que ni siquiera puede hacer ejercicio, que mientras está sentado empieza a agitarse, a ponerse moradito. Son muchos de los síntomas que tenemos que tener presentes para poder acudir obviamente lo más temprano a hacerse la evaluación. Perfecto. Vamos a continuar también con otra pregunta que tenemos en comentarios. Nos pregunta, ¿hasta qué edad se debe esperar para cierres de foramen oval, PCA y CIP pequeñas antes de optar por procedimientos quirúrgicos o endovasculares? Nos pregunta Jorge Luis Castillo. Bueno, con el foramen oval se puede esperar hasta los 2 años, 3 años, tranquilamente podemos esperar si esto no está dando ninguna repercusión. Pueden cerrar de lo más tranquilo. El conducto arterioso persistente, yo diría que máximo hasta el año. Si después del año, si es un defecto obviamente que es pequeño y que no le está dando complicaciones al paciente, máximo hasta el año. Después de eso es difícil que tienda a cerrarse. Si es un defecto obviamente grande y que le está dando repercusión, que no está creciendo o que no está desarrollándose, se va a tener que hacer algo antes del año de vida. Y en las comunicaciones interventriculares pequeñas, sobre todo las que están a nivel de tipo muscular, del tabique, también se tienden a cerrar alrededor de los 2 a 3 años. Perfecto, sí. Bueno, creo que me desconecté un ratito, pero vamos a continuar también con el tema después de esta pregunta también. Bueno, en cuanto a las cardiopatías congénitas en el área pediátrica, ¿hasta qué edad pueden ser diagnosticadas? No hay un límite de edad en realidad. A ver, si es una cardiopatía, tengamos en cuenta que alrededor de el tercio de niños de recién nacidos que van a tener cardiopatía van a requerir un tratamiento quirúrgico antes del mes de vida, ¿sí? Pero hay muchas cardiopatías, como habíamos hablado, que no se diagnostican a tiempo y obviamente van a empezar a presentar sintomatología recién en la niñez, en la adolescencia, e incluso hay muchos que en la vida adulta recién van a tener algún tipo de sintomatología en relación de esto, de una cardiopatía congénita.
Así que como para el diagnóstico no hay un límite de edad. Como habíamos dicho, el ecocardiograma se puede realizar a cualquier edad sin límite, ¿sí? Siempre hay que tenerlo claro y recordar que mientras más temprano sea el diagnóstico, es más factible de una buena recuperación, ¿sí? Y que obviamente hay una curación, por así decirlo, sin complicaciones a futuro. Y que se pueda hacer obviamente al tiempo la cirugía o lo que sea necesario mientras más temprano se diagnostique. Así es importantísimo el diagnóstico temprano. Creo que en todos los programas siempre lo recomendamos, siempre decimos que pues en cualquier sintomatología pues vayamos al médico. En este caso que hablábamos que la prevención también deberíamos darlo en el embarazo. Es ideal tener sus controles, seguir las recomendaciones médicas, así que también depende de nosotros, pues, prevenir este tipo de cardiopatías congénitas, específicamente en los bebés. Así que tal vez, bueno, para ya ir terminando también esta emisión, tal vez tenemos más recomendaciones también en estos casos. Específicamente creo que deberíamos también mencionar lo del embarazo. Bueno, que durante, obviamente, en el embarazo se hagan todos los controles, que no dejen de hacerse controles con el ginecólogo y que si ven tienen algún antecedente o después de cierta edad también materna, por ejemplo, más de los 35 años o 40 años o muy jovencitas, antes de los 18 años, que se hagan una valoración de ecocardiograma fetal. Si tienen alguna antecedente también de abortos, puede relacionarse también con cardiopatías, abortos a repetición, alguna enfermedad de base, lupus, el HIV o SIDA, si tienen síndrome antifosfolipídico, si tienen antecedentes de diabetes, incluso si tienen antecedentes de presión arterial, que por favor también se realicen. Que no estén expuestas innecesariamente a drogas, ¿sí? De cualquier tipo, que eviten mucho el alcohol, el tabaco, y bueno, de acuerdo a la medicación, de acuerdo a su patología de base, si presenta una epilepsia, obviamente que la tome en control siempre de su médico de cabecera. Sería lo principal de la prevención, sobre todo del embarazo, ¿sí? Y obviamente que el médico de ginecólogo obstetra sepa también valorar en primera instancia el corazón del bebé. Así es, estas son algunas recomendaciones necesarias y sobre todo a las mujeres que están en gestación, pues recordarles eso, siempre estar en controles, por favor no se descuiden, sabemos muy bien que estamos en una época, en un contexto un poco difícil, sin embargo, pues no debemos de dejar por un lado pues nuestros controles, sabemos que uno de los factores de riesgo que tenemos para las cardiopatías congénitas es algún problema en el embarazo, así que esa es la recomendación general que también les dejamos esta tarde y también le agradecemos a la doctora Cristina por habernos acompañado, por compartir todos sus conocimientos, por responder a todas las dudas e inquietudes que hemos tenido esta tarde y también antes de despedirnos, pues si nos puede compartir sus contactos y en dónde la podemos visitar. Bueno, yo atiendo en el Hospital del Río, mi consultorio está en el primer piso, consultorio 133, y mi número de contacto es el 0999-222-530. Bastante fácil. Y cuando también se necesite, en Medimagen, que también hago los ecocardiogramas. Así que nos pueden también visitar y la pueden visitar a la doctora con toda la confianza. Con Es mucho gusto. importante, una vez más, pues recordarles esos chequeos periódicos, esos chequeos que debemos realizarnos y específicamente también en esta área en el que hemos hablado esta tarde. Así que, sin más, pues agradecer una vez más a la doctora Cristina por habernos acompañado. Le recordamos pues que es importante la prevención y por eso también estamos en este espacio, en este programa para la prevención en cuanto a ciertas patologías que lo hablamos tanto los martes como los jueves. Así que agradecerles a todos quienes siempre están en sintonía, quienes comparten nuestras publicaciones y también a todos los especialistas y los médicos que se dan el tiempo pues para compartir todos sus conocimientos con la comunidad y le agradecemos a usted también, doctora Cristina, por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero haberles ayudado a solventar algunas dudas y siempre en lo que necesite estoy a las órdenes. Así es, muchísimas gracias a usted y a todos también quienes nos están sintonizando. Estaremos la próxima semana con nuevos temas. El martes estaremos hablando acerca de temas de ginecología. Estaremos junto a la doctora Daira Patiño, así que desde ya quedan invitados. Y también les invito a que nos puedan sintonizar el día de mañana. Estaremos con nuestro segundo programa que estrenamos la semana pasada. Estaremos con Visión Futuro y hablaremos acerca del impacto ambiental de residuos de cigarrillos en el Ecuador, un tema importante porque también es importante, aparte de nuestra salud, también el medio ambiente y todos nos relacionamos muy bien, así que para ello vamos a hablar el día de mañana sobre este tema, así que les invito a que nos puedan sintonizar mañana a las 5 de la tarde. Esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias. Soy Carla Arce y hoy estuvimos junto a la doctora Cristina Vintimilla hablando acerca de las cardiopatías congénitas en pediatría. Gracias a todos y que tengan una excelente tarde.